Bien, cuando nosotros definimos o, o queremos comprender lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información, un minuto, tenemos que tener en claro que un sistema de gestión de seguridad de la información, que es un SGSI, es un conjunto de procesos que permite establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua, ¿no? Ese término, manera continua, la seguridad de la información, tomando como base los riesgos que enfrenta la organización. Entonces, nosotros analizamos el gráfico, ¿no? Tenemos riesgos que amenazan la organización, ¿no? Y concretamente la información crítica o resaltante de una organización. Y nosotros lo que tenemos que hacer es conocer, gestionar y minimizar esos riesgos utilizando herramientas de gestión para que esos riesgos de seguridad contra la información de la empresa pues, se minimicen o los podamos eh, controlar, ¿correcto? Entonces, la implantación de un sistema de gestión de seguridad de la información se supone que es el establecimiento de procesos formales y una clara definición de las responsabilidades, ¿no? En base a políticas, a planes, a procedimientos que deberán constar como información documentada, ¿no? Entonces, la organización tiene que diseñar y documentar, ¿no? Todos estos procesos formales, ¿no? Y por supuesto también tener claro la definición de cada uno de ellos y los roles que se dan dentro de este sistema, ¿no? Fundamentalmente, en un sistema de gestión de seguridad de la información existen o se distinguen dos tipos de procesos. Uno, los que se conocen como procesos de gestión y otro, los procesos de seguridad. Los procesos de gestión son los que controlan el funcionamiento del propio sistema de gestión y su mejora continua. Es decir, un proceso de gestión viene a ser el proceso que me va a permitir controlar cómo va a funcionar mi sistema y cómo lo va a ir mejorando continuamente. ¿Correcto? Por ejemplo, puede ser el proceso de la gestión documentaria, ¿no? Cómo yo genero un proceso, cómo yo lo actualizo un proceso, cómo yo cambio un proceso, también eso es un documento y también es un proceso. ¿Correcto? Y existen los procesos de seguridad, que son los procesos que se centran concretamente en los aspectos relativos a la seguridad de la información. Por ejemplo, el proceso de actualización de contraseñas, el proceso de cambio de un servidor en el centro de datos, el proceso de acceso a un centro de datos, etc. ¿Correcto? Generalmente podemos identificar dentro del modelo de gestión de seguridad de información y lo vamos a ver en el documento que corresponde a a la norma ISO 27000, que está compuesto por capítulos, los cuales tienen o los cuales se enfocan en estos diferentes contextos, ¿no? Primero el contexto de la organización, luego el liderazgo, la planificación, el soporte, la operación, la evaluación del desempeño y las mejoras. Todo esto son escenarios que vamos a trabajar o contextos en los cuales vamos a trabajar nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Acá tenemos la definición, lo que ya les hablé anteriormente. Estas diapositivas también ya están en Blackboard, acá lo voy a habilitar nada más para que ustedes tengan acceso. ¿Okay? Bien, cuando nosotros hablamos de un sistema de seguridad de la información tenemos que tener bien claro algunos conceptos, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un sistema de gestión, perdón, entre seguridad informática y seguridad de la información, ¿no? A veces solemos tener ahí una concepción diferenciada, ¿no? O errónea. Cuando hablamos nosotros de seguridad informática,
Hablamos de la protección de las infraestructuras, de las tecnologías, de la información y comunicación que soportan todo el negocio, es decir, toda aquella tecnología en la cual yo tengo información. No nos olvidemos que la información puede estar en tres estados, ¿no? Puede estar en un estado de almacenamiento o almacenada, ¿correcto? Puede estar en un estado de procesamiento o puede estar en un estado de transmisión, es decir, lo estoy transmitiendo. Esto realmente también aplica no solamente a la información en medios informáticos, sino también a la información en medios físicos, ¿no? Un documento puede estar almacenado, un documento, el momento de procesar es que alguien lo está leyendo, ¿no? Está procesando el documento. Y en transmisión, cuando un documento lo mueve de una oficina a otra. Entonces también aplica, ¿no? Entonces, esos son los tres estados de la información. Pero está claro que la seguridad informática tiene que ver con la información que se encuentra en medios tecnológicos, ¿no? Por eso que nos dice que la seguridad informática es la protección de las infraestructuras, de las tecnologías de la información y comunicaciones, ¿no? ¿Qué es la seguridad de la información? Es un contexto más amplio. La seguridad de la información es la protección de los activos de información, ¿no? Y que obvio que esos activos de información son críticos para el éxito de las empresas. Obvio, tenemos también que definir qué es un activo de información, ¿no? Entonces, cada empresa define sus activos de información. Pero acá, cuando hablamos de seguridad de la información, no nos restringimos solamente a la información que se encuentra en medios informáticos, sino a la información en general, ¿no? Que puede estar en medios físicos u otros. Eh, Últimamente, bueno, no tan últimamente, ya, digamos, hace ya varios años, aparece un nuevo contexto o un nuevo concepto que se llama ciberseguridad. ¿Correcto? Cuando hablamos de ciberseguridad, tenemos que centrarnos en el contexto actual en donde las organizaciones ya no son entes aislados, ni los procesos son procesos aislados, sino son procesos que están interconectados, ya sea a través de una gran red como la que conocemos, la Internet, o dentro de la misma empresa a través de sus redes corporativas. Entonces, cuando ya nosotros hablamos de una empresa interconectada o de empresas interconectadas, estamos hablando de una seguridad en dispositivos interconectados. ¿Correcto? Entonces, la ciberseguridad es la seguridad de la información en redes interconectadas, ¿no? ¿Sí? ¿Okay? Cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de la seguridad en sistemas interconectados. Obvio que ya esto también engloba la seguridad informática, ¿no? Entonces la ciberseguridad engloba la seguridad informática, ¿no? Pero la seguridad de la información engloba la seguridad informática, la ciberseguridad y la seguridad en general de la información dentro de una organización, de la información relevante. ¿Y jóvenes, está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Consultas ahí? A ver, por acá tenemos algunos ejemplos de ambos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de seguridad informática, podríamos estar hablando, por ejemplo, de la seguridad de los datos que se encuentran en un disco duro, ¿sí? Entonces, datos en un disco duro, esos datos pueden ser relevantes para la organización. Entonces, lo que buscamos es asegurar la información que se encuentra dentro de ese disco duro de una máquina que puede ser de un gerente, de un funcionario de una empresa. Entonces, ¿cómo yo aseguro esa información? Hay muchos mecanismos, ¿no? Uno de ellos es la encriptación, ¿no? Existen sistemas que encriptan los discos duros de tal manera que esa información, al momento que sale del disco duro o alguien trata de acceder, pues simplemente no va a poder porque está encriptado y va a pedir siempre un hash de desencriptación. Cuando esa información
que está dentro del disco duro de este funcionario, o mejor dicho, el equipo del funcionario en el cual tengo la información, que lo estoy asegurando a través de encriptación dentro del disco duro, cuando ese equipo lo interconecto y, y lo pongo dentro de una gran red de comunicación, entonces lo estoy poniendo o lo estoy exponiendo a otras amenazas, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver. Acá tengo la máquina del funcionario, ¿sí? Tiene su disco duro. En este disco duro tengo su información. Entonces lo que hago, lo encripto y obvio está la máquina del funcionario solo. Desde el momento que yo esa máquina la conecto a una red, ¿no? La interconecto y esta red está interconectada a otras muchas redes, ¿sí? Entonces ya lo estoy exponiendo a otras amenazas, ¿correcto? Y al exponerlo a otras amenazas, entonces ya no es solamente que alguien acceda al disco duro y tenga acceso, sino que alguien se lo lleve, ¿no? O alguien pueda dañarlo, dañar esa información, que no se lo lleve, simplemente que la dañe, ¿no? Ya la expongo a otras amenazas. Entonces, la seguridad que me va a cuidar todas estas amenazas que están interconectadas, esto ya es la ciberseguridad. Ciberseguridad. ¿Correcto? Entonces, acá he trabajado con seguridad de la información digitalizada. La ciberseguridad es cuando ya lo expongo a amenazas, a otras amenazas que están en un sistema, un escenario interconectado. Y cuando hablamos de seguridad de la información, obvio, hablamos también de esto porque involucra, pero seguridad de la información también puede considerarse un documento, por ejemplo, un contrato, ¿no? Eh, Puede ser un contrato con una empresa, una cotización, esto también es importante. Por ejemplo, una empresa a la que le hago consultorías, ellos cotizan mucho y las cotizaciones que ellos hacen no todas son digitales, sino algunas las tienen que enviar de manera impresa porque son entidades estatales y para ellos esa cotización o la información que da esa cotización es muy importante, ¿no? Entonces ellos también manejan mecanismos de seguridad para esa información física, ¿no? Que ellos llevan. No lo puede llevar cualquier persona, no tiene que ir en un abierto, va totalmente lacrado, le toman el tiempo de salida y regreso a la persona que va a entregarlos, etc. Es todo un contexto que ellos hacen, ¿no? Pero ya son sus procedimientos de seguridad para la información física, ¿no? Entonces, hay algunas empresas que aún guardan, por ejemplo, los libros contables, que ya llevan, si bien es cierto, los libros contables ya están totalmente digitalizados, algunas empresas aún todavía manejan algunos libros físicos, ¿no? Eso es también información que tiene que cuidarse, que se almacena. Esos libros contables se almacenan y lo tienen almacenados en ambientes, pues no todos, pues con las condiciones adecuadas, ¿no? Pero tendrían que tener las condiciones adecuadas para riesgos que puedan tener esa información, porque esa información es crítica también para la empresa, el riesgo de incendio, inundaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ese, digamos, es algunos ejemplos y, como lo dije hace un momento, la seguridad de la información engloba todo, bueno, engloba tanto la información digitalizada, la información interconectada, así como también la información física y todo tipo, ¿no? De repente hasta el conocimiento. Hay empresas u organizaciones que en tu contrato te hacen firmar que todo lo que tú veas, escuches, no lo puedes divulgar, ¿no? Que también eso es parte de los procedimientos de seguridad de la información. ¿Ok? ¿Alguna consulta más? ¿Está claro? ¿Está más claro? ¿O alguna consulta más o una inquietud, jóvenes? Hasta ahí. Ok. Bien.
¿Cuál es el ciclo de vida de la información? Simple, ¿no? Una información se recolecta, nosotros sabemos que la información son datos procesados, ¿no? Los datos se recolectan, se procesan, tenemos información, ¿no? Esa información tiene que estar almacenada o se puede destruir o distribuir, ¿correcto? Podemos tener información en diferentes formas, como correos electrónicos, página web, imágenes, base de datos, contratos, documentos, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, ¿sí? Y cuando esa información tiene un valor para la empresa, ¿sí? Esa información se convierte en un activo de información, ¿correcto? Cuando es información que tiene valor para la empresa, la base de datos, por ejemplo, ¿no? Las empresas de diseño, sus imágenes o sus diseños, ¿no? Eh, las empresas las clínicas, por ejemplo, que guardan los expedientes eh, médicos, ¿no? Las historias médicas, ¿correcto? Todo eso ya se convierten en activos de información. Pero al convertirse en un activo de información, esos activos necesitan tener un propietario, es decir, alguien que los custodie o un custodio, ¿no? ¿Sí? Por eso acá teníamos este término, ¿no? Un custodio, que es el propietario, ¿no? ¿Correcto? ¿Y qué viene a ser el propietario? Es obvio que el propietario real es el dueño, ¿no? El dueño de la empresa o los socios de la empresa, pero dentro de la empresa, el propietario del activo de información es aquel responsable que debe tomar todas las medidas necesarias para proteger, como dice, ¿no? El activo de información, ¿correcto? Y clasificarlos. Es decir, es el responsable de que ese activo de información esté protegido, ¿no? Vamos a ver más adelante de qué se tiene que proteger y tiene que clasificarlos, es decir, considerar qué activos de información son los más críticos, cuáles son los menos críticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién podría ser el propietario de las historias clínicas de una clínica? ¿No? Y claro, no todas las clínicas están informatizadas, muchas todavía lo llevan, por ejemplo, en los folders, ¿no? En los files. Entonces, el propietario de esas historias clínicas, eh, como activo de información o de ese activo de información de la clínica, pues sería el área encargada de registrar las historias clínicas y administrar, que por lo general se le llama el área de admisión, ¿no? En una clínica. Entonces, ellos son los responsables de proteger esos activos. ¿Y de qué los tiene que proteger? ¿No? Son tres escenarios bien definidos de la seguridad, ¿no? Primero, lo tiene que proteger de la confidencialidad, ¿no? Confidencialidad. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier persona no puede tener acceso a la historia clínica. Es más, cuando se hacen los sistemas informáticos médicos, existe una norma que obliga a los diseñadores de estos sistemas que tienen que tener mecanismos de protección contra las historias clínicas, ¿no? Porque ahí se guardan datos sensibles. Esto lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso, cómo identificar los datos sensibles, ¿no? En la ley de protección de datos personales, por ejemplo, te indica claramente cuáles son los datos sensibles, ¿no? Y los datos médicos son datos sensibles, ¿no? Mucho más aún los datos de los consultorios psicológicos, ¿no? En donde se guarda información hasta muy íntima de las personas y se convierten en datos sensibles, ¿correcto? Hubo casos, por ejemplo, en algunas universidades que salía información de los datos de consultorio psicológico de algunos estudiantes, y bueno, eso no siempre era pues información que podía darse en público, ¿no? Porque cuando alguien va a un consultorio psicológico, pues muchas veces dice cosas que con la confianza profesional se los dices únicamente al psicólogo, ¿no? Entonces, la confidencialidad, es decir, si el área de admisión es responsable de esos dos activos de información, que son las historias clínicas, entonces ellos tienen que proteger ese activo de que no accedan personas que no tienen la autorización. Eso es confidencialidad.
¿correcto? Ese es uno de los conceptos fundamentales de la seguridad, ¿correcto? También tiene que proteger de la integridad, ¿correcto? Integridad. Entonces, confidencialidad, integridad. ¿Qué significa integridad? Integridad significa que debe proteger de que no se varíen esos datos que se encuentran en las historias clínicas, ¿no? ¿Qué pasaría si, digamos, viene una persona, se registra, se le genera una historia clínica, esta persona de repente está completamente sana, pero alguien le cambia y le pone ahí que tiene una enfermedad terminal, ¿no? Puede generar muchos problemas, ¿no? Entonces, el propietario de este activo tiene que velar por la seguridad de que los datos que se encuentran o la información que se encuentra guardada dentro de este activo, pues no sea cambiada, no sea adulterada. Eso es integridad. También es un concepto que se tiene muy en cuenta para el diseño de base de datos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en sus cursos de base de datos seguro les han enseñado a normalizar, ¿no?, la base de datos. Y el objetivo de la normalización de la base de datos es justamente evitar que se generen, que se pierda el concepto básico de una base de datos, que es la integridad, ¿no? Que, por ejemplo, cuando tú que generas un modelo y tienes por ejemplo, cuando te dicen, no, genera un modelo para un colegio, algo muy común, ¿no? Entonces hacen su tabla profesor, su tabla alumno, ¿no?, su tabla padre de familia, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el profesor ha sido alumno y también es padre de familia, ¿no? O sea, tiene que estar su nombre en las tres tablas, ¿no? Ese es un error muy típico, ¿no? Y resulta que una tabla lo escriben José Pérez con S, José Pérez con Z en la otra tabla y José Pérez con Z y con tilde en la otra tabla, de repente, ¿no? Entonces, si tú lo evalúas, son tres personas diferentes. ¿Eso qué significa? Que tienes los dos problemas, que tienes el problema de integridad, porque tienes datos que ya no son los únicos, o sea, ya tienes datos dispersos. Y el otro también, que puede ser que puedes tener redundancia, que como tenía cada uno de sus compañeros le pone por el chat, ¿no? Que también redundancia, que bueno, también va al concepto de integridad. Entonces, la integridad, la confidencialidad y la integridad son dos conceptos claves que debe tener todo propietario para proteger su información. Y por último, existe otro escenario, que es la disponibilidad. ¿Correcto? Disponibilidad. ¿Perdón? ¿Y qué es la disponibilidad? La disponibilidad es que cuando alguien necesite estos datos o esta información, pues esté disponible, ¿no? ¿Qué pasaría si el propietario siguiendo el ejemplo, ¿no? Siguiendo el ejemplo de los, de las historias clínicas, que el propietario de las historias clínicas de esta clínica, en algún momento, pues le piden la historia clínica de Juan Pérez, y cuando va a buscar la historia clínica ya no está, ¿no? Se perdió. Que eso sería el menor de los problemas, ¿no? Porque se perdió una historia clínica, pero hay problemas mucho más complicados que pueden darse, ¿no? ¿Qué pasa si hay un incendio en la clínica? ¿No? ¿Qué pasa si hay una inundación en la clínica, ¿no? ¿Están debidamente resguardadas esas historias clínicas para que los datos o la información no se pierda, o por lo menos no genere un impacto tan negativo a la empresa? Pues esa es responsabilidad nuevamente del propietario del activo de información. ¿Correcto? Estos son los tres escenarios claros, concretos, de seguridad de la información, y siguiendo el ejemplo que les he dado. ¿Quién es el responsable de tomar las medidas necesarias para proteger esos activos de información? Es el propietario de la información. A veces nosotros decimos, no, lo de informática, lo de sistemas, son los que tienen que velar por la información. No, lamentablemente no. La tecnología es una herramienta que apoya, que soporta, y que sí, muchas organizaciones la van adoptando y la convierten en un eje estratégico, ¿no? La tecnología ya se ha convertido en una herramienta estratégica. En muchas empresas, inclusive en el core de las empresas. Pero existen dueños de esa información, dueños de esos activos,
y responsables de protegerlos y también de clasificarlos, ¿no? Porque ¿cómo lo puede clasificar? De repente el dueño de esta información, que son las historias clínicas, va a tener clasificado las historias clínicas que son de mayor prioridad, o de los clientes más críticos de repente, y las historias clínicas de los clientes que de repente vienen una vez a las 500, ¿no? Entonces también es una clasificación de criticidad que tiene que dar el propietario del activo. ¿Correcto? Bien, jóvenes. ¿Está claro ahí? ¿Alguna inquietud? Profe, sí, una Dígame. consulta. En este caso, la información que entra en los correos electrónicos, el, el encargado de sistemas está autorizado de verificar, ¿no? Y autorizar también para que qué correos va a ingresar y qué correos no. En este caso, ¿cómo hay informaciones claves para poder identificar algún correo que no debería pasar o A ver, que no debe ser autorizado por sistemas y ahí, eso es detectar un un, correo malintencionado, ¿no? ese es un error, ¿no? A ver, a ver. Primero, sistemas no es el área que define qué correos pasan, qué correos no pasan. Ese es un error que se tiene o que se asume, ¿no? Eh, porque realmente la información puede ser relevante para unos y no para otros. Si tú te refieres al correo spam, por ejemplo, te comento el caso que me pasó en una universidad. Eh, 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 Cuando se implementaban los filtros de Internet, por ejemplo, en una universidad, solicitaban que se quite todo lo que eran páginas pornográficas y páginas de violencia en los laboratorios, ¿no? Y obvio, lo de sistemas, pues asumíamos que eso se debía filtrar, ¿no? ¿Sí? Y obvio, ¿no? Se hizo el filtro adecuado, pero tuvimos una solicitud que se quite todos los filtros, que no se debería dejar ningún filtro, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de esas páginas eran evaluadas y revisadas en algunos cursos de psicología, ¿no? De derecho, inclusive también cuando habían el derecho informático, ¿no? Entonces, a veces la concepción de que el de sistemas es el que puede definir, no, el de sistemas es el que actúa, ¿sí? El que administra los dispositivos y las formas de cómo hacer esos filtros, pero ¿quién define qué se filtra, qué no se filtra? Debería ser eh, un, eh, dependiendo la organización, ¿no? En algunas instituciones a partir de ahí, por ejemplo, en estas universidades lo que implementamos fue un comité de seguridad, ¿no? De la información, que es justamente el que definía todo eso, ¿no? ¿Sí? Que es muy diferente también a lo que es el filtro spam, ¿no? El spam sí, porque eso es un correo que puede tener muchas cosas, ¿no? Puede traer desde simples avisos de negocios o virus y muchas cosas más, ¿no? Correo, por eso le pone correo no deseado, porque no todos quieren recibir avisos de, de venta, de todo, ¿no? Viene de todo. El spam, el correo no deseado trae de todo, o sea, no solamente te trae virus, ¿no? Entonces, ahí es donde se utilizan ya estos anti-spam que detectan estos reenviadores, ya lo tienen detectado y automáticamente pues ya los filtran, ¿no? Lo filtran por cabecera, por origen, por contenido en el cuerpo, por palabras, etcétera, ¿no? Ya eso, ya son configuraciones que se hacen dentro del mismo anti-spam, ¿no? Sí, a eso de repente te refiere. Eso sí lo tiene que configurar y trabajar el de sistemas, ¿no? Pero dependiendo del contexto, hay cosas que sí realmente deberían trabajarse dentro de un comité, ¿no? O de un contexto que tiene que ver, que lo vamos a ver hoy día también mucho con el giro de negocio de la empresa, ¿no?
¿no? Hay empresas que son mucho más cerradas y hay empresas que necesitan tener mayor apertura. Por ejemplo, en algunas empresas se filtra Facebook, ¿no? En otras no. ¿Por qué? Porque a través de Facebook hace negocio. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, también es algo que se tiene que tener, ¿no? ¿Sí? No sé si a eso se refería tu inquietud. ¿Hola? Sí, profe, gracias. Está bien. Bien. Bueno, esto lo vamos a revisar y hoy día también vamos a ver la primera parte de la norma, de la ISO 27001, y vamos a ver que justamente uno de los principales puntos para poder realizar un sistema de gestión de seguridad de la información es conocer bien el contexto de la organización. ¿Sí? Porque si no se conoce bien el contexto de la organización, va a ser muy complicado el identificar los riesgos que tiene la organización. ¿Sí? No nos olvidemos que a veces lo que para una empresa es un riesgo, de repente para otra no, ¿no? Justamente lo que hablaba hace un momento, ¿no? Por ejemplo, nosotros considerábamos que era un riesgo el acceso a estos sitios pornográficos o sitios de violencia, pero en algunas escuelas no era un riesgo para ellos, al contrario, era una oportunidad de poder estudiar algunos comportamientos, porque esa es su forma o digamos, esa es su formación, ¿no? El estudio del comportamiento humano. Entonces ellos necesitaban tener acceso a este tipo de información. ¿Sí? Entonces hay que conocer bien el contexto de la organización para poder definir estos riesgos, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos también de un sistema de gestión de seguridad de la información, se habla de lo que es un concepto conocido como la mejora continua o el ciclo de mejora continua, ¿no? Nosotros vamos a enfocarnos en la norma ISO 27001, 27000, vamos a ver acá toda la familia de que consta, y una de las novedades que ya trae la norma es justamente el ciclo de mejora continua, que es un marco ya obligatorio para gestionarse. ¿Y y qué nos dice o en qué consiste, ¿no? Este ciclo de mejora continua? Primero, el ciclo de mejora continua eh, ya está implícito en la norma, ¿sí? Entonces se tiene que considerar cuando se implementa un sistema de gestión de seguridad de la información basado en la norma ISO 27000, ¿correcto? El modelo consta de 4 fases, ¿no? La primera que es planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Plan, do, check, act, ¿no? Del inglés. Lo pueden encontrar en inglés o en castellano, ¿no? Planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Este conjunto de fases permite establecer un modelo dentro de un contexto de tiempo, ¿ok? Entonces todo esto se hace en el tiempo. Esto se puede aplicar inclusive a la vida cotidiana. Uno mismo también puede hacerse un ciclo o generarse un ciclo de mejora continua, ¿no? Es la manera como uno planifica su vida, hace lo que ha planificado, verifica si ha logrado lo que ha planificado y luego actúa para ver cómo alcanzo eso planificado, ¿no? O sea, corrijo lo que no he hecho. Eso es un ciclo de mejora continua en la vida personal también, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fase de planificación es la fase donde se planifica cómo voy a implantar un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Tenemos que determinar el contexto de la organización. Vamos a ver ese contexto, o sea, esa determinación de contexto en qué consiste, ¿no? Entonces ahí tenemos que definir los objetivos de, del sistema de seguridad, de gestión de seguridad de la información. Tenemos que definir las políticas, ¿no? Y esas políticas tienen que permitir alcanzarnos los objetivos que hemos definido. Entonces, la norma, inclusive estos puntos los detalla en capítulos específicos, ¿no? Capítulo 4, 5, 6 y 7, que acá lo vamos a ver también. Correcto. Eso sería la fase de planificación. Luego tenemos la fase de
de actuar, ¿no? Do, de hacer. Es la fase donde ya todo nuestro sistema lo ponemos en funcionamiento. O sea, ponemos en práctica las políticas y los controles que vamos a definir para nuestro riesgo, ¿no? Vamos a hacer un análisis de riesgos y para disminuir esos riesgos o controlar esos riesgos hemos definido algunos controles. ¿Correcto? Entonces, en la fase de do, de hacer, es donde se pone en práctica eso. Oh, perdón, disculpen, se desconectó. Bien. Entonces, y luego tenemos la siguiente fase, que es la fase de check o de verificación. En esta fase lo que se realiza es el monitoreo y la revisión del sistema de gestión de seguridad de la información y vemos que si los procesos que hemos implementado y se están ejecutando de acuerdo a lo previsto, ¿no? Entonces, si yo he diseñado un proceso de cambio de contraseñas o un proceso de filtro de contenidos, ¿no? Están ejecutándose adecuadamente o un proceso de revisión de antivirus. Dependiendo de las organizaciones, estos procesos se clasifican y se priorizan, ¿no? ¿Sí? Entonces, si todo eso lo he implementado, entonces yo luego tengo que medirlos, ¿no? Para saber si se están ejecutando de la manera prevista y que permiten alcanzar los objetivos que estamos buscando en el sistema de gestión de seguridad de la información. Correcto. Que también esto, por ejemplo, se escribe en un capítulo de la norma, ¿no? Y por último viene la última opción, que es el actuar, el act, ¿no? Que esta fase, o en esta fase lo que se hace es mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad de información. Entonces, lo que hemos hecho en la planificación, bajar el lápiz, lo que hemos planificado aquí, lo hemos hecho en esta fase, lo verificamos en esta fase, y de esa verificación lo que vamos a tener es correcciones. Entonces, en esta fase lo que hacemos es corregimos lo que no se ha logrado o mejoramos lo que ya se ha logrado también, ¿no? ¿Sí? Porque hay cosas que de repente ya vamos a ir logrando, entonces acá le estamos dando un check y lo estamos mejorando. Entonces, este es un mantenimiento del sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Luego, por supuesto, acá para llegar acá lo que se hace es una lista de acciones correctivas, se llama, ¿no? En check he detectado algunas debilidades, hago una lista de acciones correctivas, acá en esta etapa lo voy a corregir y obvio luego vuelvo a hacer una nueva planificación para un nuevo ciclo de mejora continua. ¿Correcto? Ese es el ciclo de mejora continua. Entonces, cuando se diseña un sistema de gestión de seguridad de la información, se debe tener en cuenta que sobre el mismo sistema se va a aplicar este ciclo de mejora continua. ¿Sí? Entonces, esto lo que ayuda también, aparte de un avance paulatino, de una mejora paulatina, es que a veces las empresas son muy grandes y podemos empezar a trabajar la seguridad en un ámbito más pequeño y en cada ciclo de mejora continua vamos agrandando el ámbito y vamos cubriendo toda la organización, ¿no? Porque a veces por recursos, por tiempo, no se puede hacer toda la organización de una sola vez. Y eso es lo que nos va a suceder cuando hagamos o apliquemos esta norma en el proyecto que vamos a trabajar. ¿Sí, jóvenes? ¿Está claro? ¿Alguna inquietud? ¿Una consulta? ¿No? Bien. Acá tenemos el detalle de lo que he venido conversándoles. Y bueno, entonces, sobre esto, lo que tenemos que conocer es la norma ISO 27000. ¿Correcto? Primero, cuando hablamos nosotros de las normas ISO, tenemos que conocer qué es la norma que es ISO, ¿no? ISO es la Organización Internacional de Estandarización. Es una organización o una red de estandarización a nivel internacional compuesta por más de 160 países en el mundo.
y sus resultados ya aprobados se publican como estándares, ¿no? Trabaja desde el año 1947 y tiene más de 17.000 estándares. En el Perú tenemos también su representada que pueden encontrar en esta página web, inacal.gov.p. ¿Correcto? Ustedes ingresan acá y esto lo que nos proporciona son las NTP. La norma técnica peruana, nosotros vamos a trabajar con la 27.001, ¿correcto? Pero INACAL no solamente saca la norma técnica peruana para basada en la ISO, porque ellos lo que hacen es tomar la ISO y adecuarla al Perú, ¿no? Como decir su sección Perú. Obvio, para eso invitan a un grupo de empresas y profesionales que aportan, ¿no? Generalmente es traducción, casi todo, ¿no? Traducir los conceptos y todo eso, nada más. Entonces, aportan y sale la norma técnica peruana. Esta norma técnica peruana yo se les estoy compartiendo, lo van a tener en Blackboard, y obvio es una norma que la comparto solo para fines académicos, ¿no? Porque INACAL lo vende como material propio, ¿no? Entonces ahí ya digamos estoy compartiéndoles, no todo, pero gran parte de la norma ya la tienen ahí, ¿no? Sí. Concretamente, la ISO 27000, la norma ISO 27000 tiene esta estructura. En la parte superior, aquí tenemos la 27000, que es la norma en la cual se define todas las, digamos, todos los conceptos. Es como el diccionario. Sería como el diccionario de la norma, ¿no? La ISO 27000 en general es un conjunto de estándares sobre la seguridad de información. O sea, todo esto es un conjunto de estándares o una familia de estándares sobre la seguridad de la información, en donde la 27000 es la que contiene el vocabulario, ¿no? Y todas las demás normas se apoyan en la 27000 para conceptualizarla. Es decir, una palabra que de repente para muchos puede tener diferentes significados, como por ejemplo vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué es vulnerabilidad? Pues dentro del contexto de la familia ISO 27000, cuando tú vas a implementar un sistema de seguridad, un sistema de gestión de seguridad de la información basado en esta norma, pues tú te vas a esta norma, la 27000, y ahí te dice que vulnerabilidad es tal, 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 ¿no? ¿Sí? Si otro lo comprende de otra manera, pues es problema de la otra persona. Si tú vas a trabajar con la 27000, pues tienes que interpretarlo como te dice la norma, ¿no? Es como un diccionario y guía, ¿correcto? Esa es, digamos, la base. Luego están los requerimientos del estándar, ¿no? Esos requerimientos del estándar, que es con la que vamos a trabajar concretamente, es la 27001. La 27001 es el conjunto ya de requisitos para implementar el sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Qué son los requisitos? Es lo que debes cumplir. Justamente el trabajo grupal que vamos a hacer hoy día va a ser evaluar los requisitos de un caso que se les va a dar, si están cumpliendo, o mejor dicho, vamos a evaluar un caso si está cumpliendo con los requisitos que pide la norma, ¿no? Y hasta qué punto. Entonces, esta norma nos dice a nosotros qué requisitos se debe cumplir para poder implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Correcto? Esa es la única norma certificable. No existen, ninguna de las otras normas son certificables. La única que se certifica es la 27001. ¿Correcto? Tiene sus listas de requisitos, está basado en el ciclo de mejora continua, tiene un anexo con controles establecidos, ¿no? Y se apoya en las demás normas para su perfecta implementación. Dentro de los requerimientos estándar está la 27006. La 27006
Es el conjunto de requisitos para acreditar organizaciones certificadoras. ¿Cómo funciona la ISO 27001? Nosotros queremos implementar un sistema de gestión de seguridad de la información basado en la 27001. Lo que yo hago es, tomo esa lista de requisitos, las implemento en mi organización, pero yo quiero que alguien de afuera me certifique y me diga que yo estoy cumpliendo con esta norma. Bien, entonces yo busco una empresa X, ¿no? Fuera de la empresa, que venga y me diga a mí que estoy cumpliendo los requisitos de la norma y que me dé mi certificado. Pero esta empresa X tiene que cumplir también con estos requisitos que me da la 27006, ¿correcto? De repente la fecha sería así. Entonces, esta es la empresa certificadora que tiene que cumplir con estos requisitos y esta es la que me va a certificar a mí, ¿correcto? No, de acá se los subo, está subida acá las activo, ¿no? No se preocupen, que acá lo voy a activar para que tengan la norma 27001, ¿ok? La que les voy a compartir es esta de acá, la 27001, donde están los requisitos. Lo voy a colocar en Blackboard y en Claro. En el break, como les terminamos este repaso y antes de empezar el caso, les voy a compartir y hacemos una revisión de lo que tienen que hacer. Luego está la 27009, que esta norma ya es para requisitos para empresas específicas, para rubros específicos, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, por acá la 27015, la 27017, son, por ejemplo, para el rubro financiero, si no me equivoco, la 27015, la 17, no sé si es para el rubros tecnológicos, ¿sí? Entonces, la 27009 te va a dar requisitos para rubros específicos y en esta línea lo que tenemos ya son las guías para los estándares o la guía de estándares para esos rubros específicos, ¿no? Ya sea para cada uno de ellos, ¿no? Rubro financiero, cuando yo quiero implementar un sistema de gestión de seguridad de la información en alguna empresa financiera o en una empresa de tecnología, etcétera, ¿no? Y tenemos otras normas que también son guías de estándares como la 27002, que es en donde se respiran buenas prácticas para la seguridad de la información. Es acá donde nos dice qué controles utilizar, ¿no? Ahí están los controles, los dominios, los objetivos de control y los controles, ¿no? Eso está en la 27002. En la 27003 lo que tenemos ya es la guía o la ayuda para implementarlo, ¿no? Entonces, cuando queremos implementar, acá podemos encontrar algunas ayudas o directivas para implementarlo correctamente, ¿no? Entonces, cómo lograr una correcta implementación. Esa es la 27003. La 27004 son un apoyo o una guía para las mediciones. ¿Cómo voy a medir? O sea, qué tanto estoy logrando la implementación de mi sistema de gestión de seguridad de información. Entonces, ¿cómo lo puedo medir? ¿Cómo puedo definir algunos parámetros, indicadores, métricas, ¿no? Frecuencias de cómo medirlo? Vamos a trabajar con eso. Por ejemplo, cuando hagamos un procedimiento, vamos a seguir algunas de sus guías, ¿no? Y así, 27005, por ejemplo, esta es importantísima, la 27005 es crítica, que es la guía de recomendaciones cómo abordar la gestión de riesgos, ¿no? Son recomendaciones para el tratamiento de los riesgos. Esta guía se complementa con la norma 31000, que es la norma para gestión de riesgos completamente, ¿no? Acá es simplemente la guía de la ISO 27000 para seguridad de la información. Pero existe una norma de la ISO, que es la 31000, que es gestión de riesgos en general, que se puede aplicar a cualquier organización, cualquier tipo de organización y en cualquier contexto, ¿correcto? Está la 27000, que son la guía para los auditores. 27007. Esto es para auditores. Entonces, cuando hagamos auditorías, necesitamos seguir o considerar los conceptos que nos dice esta guía, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Bueno. Bien.
Ya por el chat creo que hay uno. ¿El acceso a las normas es gratuito? No, el acceso a las normas no es gratuito. En todo caso, un minuto para compartir la página de INACAL. Ahí de repente podemos ver esto, ¿sí? A ver, por acá. Esta es la página de INACAL, ¿no? El Instituto Nacional de Calidad. Antes, quien se encargaba de todo el tema de la norma técnica peruana era el INEI, pero ya se creó INACAL. Y acá podemos encontrar nosotros todas las normas técnicas peruanas, ¿no? Si no me equivoco, van acá, norma técnica peruana, y tiene una venta, ¿la ven? Venta, nos vamos a la tienda virtual de INACAL. Hay algunas normas que sí son gratuitas, pero las certificables no. Por ejemplo, NTP ISOEC 27006, 27001, que es la versión 2014. Yo les voy a compartir esta misma, pero el caso lo vamos a trabajar con la 27000 2017, ¿no? Pero es la versión española, ¿no? Aquí está, por ejemplo, solamente la 27000, la que les voy a compartir, cuesta 66, ¿no? Por eso es que tiene copyright. Yo les he puesto ahí un pequeño contexto de... ¿Dónde la tengo esa? Estoy compartiendo la aplicación para compartir la pantalla. Ya, esta es la norma que les voy a compartir. Está con una clave. La clave también la tienen en Blackboard. A ver. Esta es la norma que les estoy compartiendo. ¿Sí? La norma técnica peruana, la 27001-2014. Está como material de estudio, solo uso académico, por favor. Y acá tenemos todos los requisitos, ¿no? Para el contexto de la organización, para el liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación, etc. Hoy día vamos a trabajar solamente con estos dos primeros capítulos, ¿no? Contexto de la organización y liderazgo. La siguiente clase vamos a trabajar ya lo que es acciones para tratamiento de riesgo, ¿sí? Entonces, acá tienen toda la norma. Es necesario que se lean toda la norma y que la interpreten. Eso es punto crítico. Está la revisión histórica y las instituciones que han participado en la adecuación de la norma al Perú. ¿Correcto? Bien, esto se lo está compartido, solamente acá les activo, ¿sí? Bien, es un poco para responder la pregunta de uno de sus compañeros, ¿no? Que me consultaba si tenía un costo. Sí, sí tiene un costo, como lo pueden ver. Y cada norma tiene un costo. ¿Okay? Hay algunos que son gratuitos, pero por lo general todo tiene un costo. Todo lo que, sobre todo las normas que son certificables, ¿no? Pero esa 27.000 sí se la voy a compartir, como lo han visto. Bien, entonces, uno de los requisitos de la norma, como han visto, es el contexto de la organización, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que debemos conocer, analizar, ordenar los sistemas de la organización, conocer la organización muy, muy en profundidad, para que podamos definir procedimientos de trabajo y disponer los controles de medición eficacia, ¿no?
considerando que siempre cuando hablamos de seguridad de la información tenemos que enfocarnos en estos tres conceptos, ¿no? Confidencialidad, disponibilidad e integridad. Nos dan la seguridad de la información, ¿correcto? Entonces, este primer requisito, el contexto de la organización, como han visto, lo trae, ¿no? Lo trae la norma y ahí lo vamos a poner en detalle. Ahora, no es lo único, como visto hay más normas, podemos ver otras normas que también nos van a apoyar, ¿no? ¿Cuántas normas pueden haber gratuitas de paga? La verdad que no sabría decirte, hay muchos, hay muchas que inclusive en la misma página de la ISO, entren a www.iso.org, ahí pueden encontrar, por ejemplo, la 31.000, pueden encontrar ahí lo básico, está disponible, ¿no? Entonces, hay normas que están disponibles, ¿no? Pero no todas, lamentablemente. Ahí la verdad que no sé decirte cuántas. De las 27.000, ninguna de las que se utilizan para implementar. Todas tienen un costo, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros del contexto de la organización, ¿sí? Lo que hacemos es, o lo que tenemos que hacer es cumplir con conocer todo el negocio, ¿no? Conocer los objetivos del negocio, eh, lo que generalmente se hace en las empresas, que es la visión, la misión, ¿no? Las políticas y toda la información documental que tiene la organización. ¿Esto para qué? Para poder estar claros en cuál es el giro del negocio de la empresa y que nosotros podamos de manera coherente analizar los riesgos que puede tener la información de esta organización. ¿Correcto? Entonces, como nos dice ahí, también debe tener todo un conjunto de documentación, ¿no? Entonces, es el contexto de la organización. Políticas, procesos, tener evidencias, ¿no? Obvio que puede ser que organizaciones no tengan esta estructura, pero nosotros debemos conocer claramente cuál es el giro de negocio de la empresa para poder identificar muy bien cuáles son cuál es su core business, como se le llama, ¿no? Cuál es el negocio principal de la organización. De tal manera que identifiquemos los riesgos que tiene la información en cada organización. Entonces, ese es el contexto. ¿Y qué más qué se tiene que hacer para conocer el contexto? Pues hay que conocer la organización, ¿no? Es decir, que cuando nosotros implementemos un sistema de gestión de seguridad de la información en una organización, tenemos que conocer sus objetivos de negocio, todo su análisis externo e interno que pueda favorecer en el logro de los objetivos, ¿no? El objetivo es que el sistema de gestión favorezca el desempeño de la organización y para eso tenemos que alinear nuestro sistema de gestión de seguridad de la información con los objetivos del negocio, ¿no? Entonces, si nosotros no alineamos nuestro sistema de seguridad de la información con los objetivos del negocio, estaríamos trabajando para nosotros mismos y no para la organización, cosa que no es lo que se busca, ¿no? Entonces, nuestro sistema de gestión de seguridad de la información tiene que estar alineado a los objetivos de la empresa, ¿no? También como una cuestión interna se debe considerar los recursos financieros, ¿no? Los recursos humanos y las competencias que tiene el recurso humano, ¿no? ¿A qué me refiero con competencias? Que tenemos que saber si la gente que está trabajando en la empresa realmente es capaz de comprender todos los detalles de lo que es seguridad de la información, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando de una seguridad de la información en donde tienes el 80 o 70% de tu información digitalizada, ¿no? Si el recurso humano de tu empresa tiene la formación o la capacitación suficiente para poder trabajar con ellos,
procedimientos de seguridad de información digitalizada, ¿no? Esto es realmente un problema en muchas empresas. Acá, por ejemplo, pueden ustedes encontrar que hay empresas que por ejemplo, las contraseñas las endurecen, y el endurecer una contraseña en una empresa puede convertirse de algo tan trivial en algo crítico, ¿no? Porque si tú le dices a la persona que su contraseña, que es, por ejemplo, su contraseña que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Ahora va a ser, o tiene que ser 7, 8. Ya no son 6 dígitos, sino que le pone 7, 8. Ese es el endurecimiento más básico, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú le dices que ahora tiene que tener números, tiene que tener letras o caracteres mayúsculas, tiene que tener caracteres minúsculas y tiene que tener símbolos especiales, ¿no? Entonces ya no solamente 8, sino que tiene que tener todo eso, ¿no? Entonces a ellos se les va a complicar bastante la vida, ¿no? Entonces eso es a lo que se refiere a los recursos humanos y la competencia dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Qué tanto el recurso humano está preparado para los controles de seguridad que tú le puedas implementar, ¿no? Hay gente que tú le colocas una contraseña de esta manera y con estos requisitos y ya se muere, como no, le digo, ¿no? Entonces, yo he visto empresas en las cuales han habido sesiones de consejo porque la contraseña era de 8 dígitos y tenía ese grado de endurecimiento. Y peor aún, esto tenías que cambiarlo cada 60 días, ¿no? Entonces imagínense, cada 60 días era un suplicio para esa gente porque tenía que inventarse una contraseña igual de difícil, ¿no? Entonces tenía que olvidarse del anterior que era difícil y acordarse otra más difícil, ¿no? Entonces muchas veces los controles que pueden considerarse muy efectivos pueden considerarse o pueden convertirse en un riesgo, ¿no? ¿Por qué les digo eso? Porque también he visto que algunas instituciones, ya algunas empresas dicen, ya, vamos a hacerlo esto sí o sí, todos tienen que tener estas contraseñas con ese grado de endurecimiento, ¿no? Pero ¿qué hacían eh, los trabajadores? Pues agarraban en su POSIT, ¿no? Había su POSIT, y en su POSIT agarraban y colocaban su contraseña, ¿no? Y el POSIT, ¿en dónde está pegado? En su pantalla, ¿no? Entonces en el POSIT tenían su contraseña, ¿no? Y se acabó. Ya no se hacían problemas, ¿no? Entonces venían a entrar a su sistema o a su máquina y ya estaba en el POSIT. Ellos solucionaron rápidamente. Cambiaba su contraseña los siguientes 60 días, nuevamente cambiaba su POSIT. Y su POSIT pegado en su pantalla. Entonces se convertía ya en otro riesgo, ¿no? Es complicado cuando vas a implementar y tienes un contexto de organización bastante bajo en lo que refiere la capacidad eh, ¿cómo se llama?, del recurso humano, ¿no? Por acá me comentaban que cuando se usa tipo de endurecimiento de contraseñas en algunos servicios de internet, afecta la fluidez, ¿no? En los sistemas. A ver, el exceso de control impide fluidez del sistema. Lo que pasa es que hay una ecuación matemática muy cierta, ¿no? La ecuación matemática lo que te dice es lo siguiente: más control, menos velocidad. ¿Sí? El control es inversamente proporcional a la velocidad. Eso ténganlo claro. Tú pones más control, vas a tener menos velocidad. ¿Sí? Eso es hasta en la vida real, ¿no? Tú cuando entrabas a la universidad y no te revisan nada, entras de frente. Pero cuando entras a la universidad y te revisan la mochila al entrar y al salir, ya no entras tan rápido. Ya tienes que tu horario de llegada a la universidad tienes que considerar esos contextos, que te van a revisar y que ahí te vas a demorar un minuto más, ¿sí? Y si la revisión es más exhaustiva, no solamente la mochila, revisan tu documento de identidad, pasas por el controlador de metales, demoras más, ¿no? Es así, lo mismo sucede en las partes informáticas también, en los sistemas, ¿sí? Entonces, todo eso es cuestión de
de educación, ¿no? Eso es gestión del recurso humano, ¿no? Es competencia de los recursos humanos. Entonces, a veces muchos por la fluidez o por la rapidez, pues bajan el control, ¿no? Y luego, pues tienes los problemas de seguridad que te pueda dar el control. Entonces, obvio, tampoco la idea es ser un control paranoico si no lo amerita. Ahí viene ya la evaluación, el dimensionamiento de los controles y de la criticidad del proceso. Yo sí daría un control alto, por ejemplo, en los sistemas financieros, ¿no? Porque ahí es muy crítico, ¿no? O en los sistemas de notas de las organizaciones también, ¿no? Educativas. Pero de repente otros sistemas que no ameritan tener tanta rigurosidad, ¿no? Entonces, todo tiene que analizarse bien y evaluarse en qué momento aplico tal nivel de control, ¿no? Porque esa fórmula aplica en todo, ¿no? Por acá me comentaba que cuando aplica en servicios de Internet, eh, a ver, sí, obvio que cuando aplicas esto en servicios que no son muy críticos, de repente puedes generar algún tipo de problema, ¿no? En lo personal he visto organizaciones que son bien, llamémoslo entre comillas, bien tiranas desde el punto de vista de seguridad y tienen esas políticas que les he mostrado hace un rato, ¿no? Es más, hay una empresa colombiana que trabajé que lo tiene la política para cada 30 días el cambio, ¿no? Entonces yo mismo me asombré cuando me pidieron que en el directorio activo les ponga esa política, ¿no? Que cada 30 días cambien su contraseña, pero es política de ellos, ¿no? Y tienen que hacerlo, bueno, los trabajadores tienen que adecuarse, ¿no? Eh, sí, puedes trabajar con un gestor de contraseñas o con un administrador de contraseñas, pero no te olvides que el administrador de contraseñas es un repositorio de contraseñas que tú tienes separado, ¿no? Eh, pero igual, la contraseña igual la tiene que saber el usuario. Entonces, sí, el administrador de contraseñas te ayuda a generar las contraseñas, a guardarlas, pero igual para acceder al administrador de contraseñas también tienes que tener una forma de acceder a ellos, ¿no? Porque cada uno de sus compañeros me indicaba o consultaba que si usando los gestores de contraseñas como LastPlast, solucionarías esto, ¿no? Tiene la solución, pero no es total en una empresa, ¿no? En tu casa de repente sí. Yo, por ejemplo, acá en mi máquina utilizo un gestor de contraseñas, el mismo de Google, ¿no? Yo no estoy poniendo contraseñas en todos mis sistemas ni mis servicios, ¿no? De frente, pero esta es mi máquina personal, yo ingreso, solo me sé la contraseña de ingresar a mi máquina y ya, ¿no? ¿Sí? Pero en una empresa donde cualquiera puede ingresar a una máquina, pues ya se convierte siempre en un riesgo. ¿Okay? Prefiere no usar y no adquirir el servicio. ¿A qué te refieres? No entiendo cómo no usar y no adquirir tu servicio aquí. Claro, los gestores de contraseñas se usan en las empresas, sí, y ayudan, ¿no? Ayudan a administrar, pero eso en el contexto de que tú tengas tu propio manejo, ¿no? De tu equipo. Si tú vas a llevar tu equipo personal, sí, no hay problema, ¿no? Administralo por ahí. ¿Sí? Bien. Que bueno, pero si estás tú en una cabina de internet, pues ahí no le veo mucha, eh, mucha necesidad de endurecer las contraseñas en una cabina de internet, ¿no? Porque es salida directo, ¿no? Ahora los servicios de internet que se ponen en la casa, ahora los routers vienen con una contraseña como de 12 dígitos, pero también tiene la opción de poder escanear ¿cómo se llama? Esa contraseña, ¿no? En los equipos Wi-Fi, o sea, ni siquiera te da mucho problema o trae sistemas para que hagas la sincronización automática, ¿no? De manera física. Entonces, sí,
tiene sus aristas, estos conceptos jóvenes. Acá muy complicado decirles, miren, esto es el mejor, ¿no? No, acá hay que ver siempre el giro de negocio. Es lo mismo que las tarjetas de débito, ¿no? Cuando salen las tarjetas de débito o de crédito, que son al plástico, luego que hicieron para que no las clonen, le pusieron un chip, ¿no? Y no era solamente la banda magnética, un chip más la contraseña, ¿no? Pero ahora, ¿qué han hecho? Ahora han sacado las tarjetas de débito inalámbricas, ¿no? Que no necesitas ni siquiera poner contraseña, lo acercas nada más y ya se cargó el monto, ¿no? Ahora, eso sí, le soluciona la vida a muchas cosas, pero también es un contexto de seguridad, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay mecanismos o formas que te pueden robar de tus tarjetas que tienen la conexión inalámbrica, si tú no te das cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué ha sucedido? Se han sacado ahora las portatarjetas con recubrimiento para evitar que te censen el RFID inalámbrico, ¿no? Entonces, todo tiene un concepto, ¿no? Lo que dice un compañero por acá también es cierto, ¿no? No hay nada seguro. Hay un dicho en la seguridad que se dice, si quieres que tu máquina esté segura, pues apágala y entiérrala, ¿no? Muchos gestores la guardan en la nube, ¿sí? Por ejemplo, el de Google lo guarda en la nube y en toda máquina que tú te conectes lo vas a jalar directamente de la nube, sí, es cierto. Pero igual sigue siendo un riesgo de seguridad, ¿no? Sí, Yape es una solución, pero Yape se amarra al número de teléfono. ¿Sí? Entonces te puedo clonar el número de teléfono y tengo tu Yape. Sí, cierto, hay billetera, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Sí, ahí en esto podríamos detener a discutir toda la noche. Hay muchos temas interesantes, ¿no? Lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso, ¿no? Yo lo que les indicaba, o el objetivo de este ejemplo, era para eh, resaltar que la formación o la capacidad de los recursos humanos dentro de una empresa también es necesidad es importante que lo analicemos porque de eso va a depender mucho el éxito de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información y de los controles que coloquemos, ¿no? ¿Sí? Ustedes mismos lo han dicho, a veces de repente nos estamos yendo por el super ultra archi control tecnológico y las personas no lo van a tomar de esa medida, ¿no? En el mundo de la gestión de la tecnología o del gobierno de tecnologías también hay un dicho que dice que no se busca el éxito tecnológico, sino se busca el éxito de gestión. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente la tecnología última, la top, es la que debes implementar, sino lo que debes implementar es la que va a generarle valor a tu empresa, a tu negocio. ¿Sí? En todos los contextos, contexto de seguridad, contexto de sistema de información, de comunicaciones, de almacenamiento, en todos los contextos. Lo que tú debes implementar en tu negocio, en tu empresa, es la que te genere valor, no la tecnología top. O sea, no busques el éxito tecnológico, porque el éxito tecnológico es comprar la tecnología top, ¿no? Lo último del mercado, lo más reciente, lo que está recién saliendo, lo que aún no llega de repente a la competencia. Sí, eso podría ser el éxito tecnológico, ¿no? Pero ¿de qué te sirve si haces eso si no se adapta a tu negocio, a tu empresa? Entonces lo que tú tienes que buscar es el éxito de gestión, lo que va a darle valor a tu empresa. Eso también aplica en el contexto de seguridad. Podemos nosotros poner el sistema de seguridad super, ultra, archi top, pero lo que vamos a generar es deficiencia en nuestros procesos y si nuestro recurso humano no está capacitado, peor aún. Hemos hecho un menos y no un más. ¿Ok? Bien, eso es importante tenerlo en cuenta cuando evaluamos nuestra organización.
tenemos que conocerla en esa profundidad, ¿correcto? En algunos casos, las organizaciones ya conocen, ellas mismas conocen su nivel de seguridad que necesitan, ¿no? Ellos ya saben qué seguridad es la que necesitan. Sí, eso sucede. Y en algunas inclusive hasta ya tienen algunos controles de seguridad, pero el problema es que no lo tienen formalizado, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que muchas organizaciones estatales, bueno, ahorita las vienen formalizando de a poquito, aplican algunos controles, ¿no? Pero no está formalizado. Y eso que las estatales son las que más piden para formalizar. En las privadas menos, ¿no? En las privadas a veces son simplemente disposiciones del área de TI, ¿no? Entonces, es necesario que nuestro sistema de gestión las formalice, ¿no? Entonces, esas necesidades de seguridad que tienen las empresas se deben establecer dentro del diseño del sistema de gestión de seguridad de la información, porque con eso se puede valorar alternativas y tomar decisiones sobre cuáles son las más adecuadas. De repente estás implementando algo que no es adecuado para tu empresa, ¿no? Entonces, el objetivo es que cuando tú hagas, o empecemos nosotros a diseñar, cuando ustedes definan la empresa en la que van a trabajar, tengan todo ese conocimiento. De repente ellos ya están implementando algunos controles, ya tienen conocimiento de qué nivel de seguridad necesitan. Entonces, lo único que tocaría es considerarlas para poder evaluarlas y ver si realmente está implementándose un nivel adecuado. Si es necesario continuar documentándolas, formalizándolas, ¿no? Porque hasta el cambio de contraseña, lo que hablamos, necesita una formalización, ¿no? Porque en un contexto de problemas de información, esto sucedió en una empresa, ¿no? Que estaban haciendo con la cuenta de un usuario cosas indebidas, se detectó, se informó a la gerencia, como sea la alta dirección, pero vino el usuario y dijo, no, yo no sé, mi contraseña, seguro me ha hackeado la gente de TI, ¿no? Siempre la gente de TI es el chivo expiatorio, ¿no? Ya, ¿no? Se empezó un proceso judicial y todo, pero ellos se cerraron en que no, sus cuentas se le habían hackeado. Por más de que, bueno, se hizo la evaluación, la gente de TI no había forma en que ellos podían sacar esa contraseña porque esa contraseña estaba encriptada y estaba encriptada directamente por Oracle, ¿no? Por el manejador de la base de datos, por Oracle, que utilizaba unos algoritmos de encriptación avanzados, pero al no haber un contexto político y un contexto formal dentro de la empresa, pues simplemente lo dejaron pasar, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca evitar. Bien, otro punto importante es definir el alcance, ¿no? Esto es importante porque las empresas pueden tener una gran cantidad de procesos críticos y de riesgo, pero no se puede comenzar a trabajar con todos a la vez, ¿no? Porque puede ser que no tenemos los recursos adecuados, el tiempo adecuado, ¿no? Entonces lo que se busca es dimensionar bien el sistema de gestión, a dónde lo voy a implementar, en qué área, en qué procesos, y eso es lo que se hace, se empieza y posteriormente dentro del contexto de mejora continua se va avanzando. Estos son en el contexto de la organización, ¿no? Y luego está en el establecimiento y gestión del sistema de seguridad de la información, que aquí lo que se ve es el liderazgo de la organización, ¿no? El liderazgo tiene que ver con la participación de los dueños, de la alta dirección, de los socios de la empresa. Entonces es fundamental contar con el compromiso de ellos, pero un compromiso efectivo, ¿no? Es decir, un compromiso que no solamente se base en una declaratoria, sino en un compromiso que demuestre que la alta dirección realmente está apoyando la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Correcto? Entonces, para eso se debe ver en qué medida el gerente, el dueño o los socios de la organización están evidenciando
su compromiso o su implicación con el proyecto, ¿no? Entonces deben ellos definir claramente las políticas y los objetivos de seguridad de la información. O sea, no es el jefe de sistemas el que define eso, ¿no? Tiene que hacerlo la alta dirección, obvio con apoyo y asesoramiento de los conocedores, pero tiene que esto salir de la alta dirección, ¿no? Las políticas, objetivos de seguridad de la información, los requisitos de seguridad de la información que tienen que estar esos requisitos integrados a los objetivos del negocio, ¿no? A los objetivos de la empresa, como le dijimos hace un momento. Tiene que alinear el sistema de gestión de seguridad de la información a los objetivos de la empresa. Y algo importante, que la alta dirección tiene que proporcionar los recursos necesarios para el sistema de gestión, ¿no? Nosotros podemos querer hacer mucho, pero si no te dan los recursos, ¿no? No te dan el personal, no te dan el presupuesto para equipamiento, para capacitación, si es necesario, etc. Entonces, eso es un punto que también la norma te exige que debe evidenciarse, ¿no? Asimismo, la política de la empresa es una información documentada en la que la empresa debe reflejar, en términos muy generales, los objetivos de la organización en materia de seguridad de la información, ¿no? Acá se trata de un documento que debe ser comunicado a todos sus empleados, así como a partes interesadas, ¿no? Esa política debe ser de dominio público. Entonces, en el caso también hay una política que ustedes van a tener que evaluar, ¿correcto? Y también es un requisito de la norma, la política. Y luego están los roles y responsabilidades y autoridades de la organización, ¿no? Este realmente es un aspecto importantísimo porque muchas veces cuando suceden las incidencias de seguridad, pues no sabemos quién era, quién debía, quién tenía, quién lo hizo, etcétera, ¿no? Y qué hacer si sucede esto. Esto se da en todos los contextos, ¿no? Y hay casos, pues, ¿no? Casos de la vida real también que uno lo ve y se da cuenta que si no se tiene bien definido esto, cuando se hay incidente de seguridad, muchas veces no se sabe qué hacer, ¿no? Por ejemplo, que se apague un centro de datos, ¿no? Es una incidencia de seguridad, sí. Claro que es una incidencia de seguridad. ¿Por qué? Porque está afectando la disponibilidad de los recursos de información, ¿no? Porque se apaga tu base de datos, se apaga tus servidores, etcétera, ¿no? Entonces no hay disponibilidad. Entonces, ¿qué hacer para nuevamente ponerlo en disponibilidad? Obvio, se tiene que tener un plan, los planes de recuperación de desastres o planes de continuidad de negocios, ¿correcto? Entonces, si no se tiene eso, va a ser complicado. Peor aún, si no se tiene definidos los roles o el procedimiento a seguir. En un procedimiento tú defines quién tiene que hacer qué cosa, ¿no? Y peor aún, que esto lo he visto en algunas organizaciones, ¿no? Que se les apagó su centro de datos y después no sabían cómo prenderlo, ¿no? ¿Qué prendes primero? ¿Sí? Eso, por ejemplo, es un caso muy común, ¿no? Que a veces entran a prender los equipos de centro de datos, se apagó el centro de datos, ya, vamos, volvió, supongamos corte de energía, ¿no? Ya no tengo redundancia de energía, nada, se apagó el centro de datos, ¿sí? Ya, volvió la energía, se prendió, ahora, ¿qué prendo primero, no? Por lo general entran y empiezan a pulsar todos los botones y levantar todas las palancas y empieza a prender, ¿no? Cosa que tampoco es correcto, ¿no? Ustedes saben por su curso de RE2, por ejemplo, que si estás en un entorno de dominio, primero tienes que aprender el servidor de dominio, ¿no? Porque si todos tus servicios los tienes tú sincronizados con el dominio, pues si por ahí levanta primero un servicio, no va a encontrar al servidor de dominio y no va a sincronizar. Puedes tener servicios caídos, usuarios no validados, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada te va a funcionar. Entonces, también eso, por ejemplo, es un contexto muy importante. Entonces, acá lo que pide la norma es que se identifique bien los roles, responsabilidades y autoridades en la organización, ¿sí? Y eso también se define claramente en cada procedimiento. Luego está todo el capítulo de planificación que pide la norma. Aquí, y esto lo vamos a ver en detalle en la siguiente clase, pero rápidamente acá está todo lo que tiene que ver con riesgos y oportunidades, evaluación de riesgos. Para eso se define una metodología, identificación de activos de información. Aquí llamamos activo de información. ¿Cómo lo identificamos? También vamos a ver el mismo caso que vamos a ver hoy día, lo vamos a detallar para la siguiente semana, ¿no?
A ver, sí, señor Osorio, dígame. Profesor, buenas noches. Buenas noches, dígame. Profesor, quería consultarle algo. Mira, bueno, este tema de seguridad es importantísimo, pero bueno, las políticas de las empresas posiblemente varían de acuerdo al rubro, ¿no? Pero lo que quiero consultarlo, de repente puede ser un aporte. Yo trabajo en minería y en minería se da bastante énfasis el tema de seguridad, pero más que todo el tema de la seguridad está enfocado a cuidar a las personas de los accidentes. Pero yo pienso que también en este comité de seguridad debe participar un personal de TI o en su defecto en este comité de seguridad que por lo general está obligado por ley, las empresas mineras deben tener, en este comité de seguridad de tecnología de información deben participar también los involucrados en temas de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en la minería la energía eléctrica es volátil, ¿no? Se va y no tienen tienen un UPS, ¿no? Pero muchas veces no soporta el tiempo. Entonces, o en su defecto, el personal de sistemas pues no conoce el tema eléctrico, ¿no? Entonces, no pueden reponer inmediatamente la energía eléctrica. Y ahí también otras veces los de parte eléctrica no lo soportan de una manera inmediata. Entonces hay tiempo que se pierde y muchas veces que es muy importante. No sé si estoy bien o estoy un poco desfasado, pero yo pienso que la seguridad que pide a las empresas mineras también debe estar involucrada en temas de seguridad de información. Eso era más o menos mi consulta, profesor. Ya, a ver, mire, cuando hablamos de lo que usted me está refiriendo, se trata de lo que es seguridad en el trabajo. Imagino, ahí se pide la conformación de un comité de seguridad en el trabajo. Y la seguridad en el trabajo tiene que ver con los accidentes laborales, ¿no? O evitar los accidentes laborales. Y es una norma, una ley que ya el Estado le solicita a todas las empresas. Imagino que las empresas mineras con mayor razón, ¿no? Cuando hablamos de seguridad de la información, también se forma un comité, ¿no? Si hemos visto uno de los requisitos es justamente identificar bien esos roles, ¿no? Una estructura de roles, de, eh, de responsabilidades. Entonces se forma también un comité que también va a estar conformado no solamente por gente de TI, ¿no? Ese comité se recomienda inclusive que esté conformado por gente de la alta dirección y de áreas críticas, ¿no? Que tienen que ver con información crítica para la organización. Y con respecto a su inquietud de la parte eléctrica, hace un momento yo les conversaba que una de las tres principales escenarios de seguridad que se ve es la disponibilidad, ¿no? La disponibilidad de los sistemas. ¿Y qué tiene que ver con eso? Que la parte eléctrica, muchos gente de TI no la considera importante, pero realmente sí es crítica. Entonces, cuando se evalúa el contexto de seguridad, disponibilidad, uno de los puntos es la evaluación de los sistemas eléctricos. Entonces, eso conlleva a hacer una evaluación de los sistemas que tengo y cuál es su alimentación eléctrica. Por ejemplo, le comento, una de las maneras más seguras que se busca tener una redundancia eléctrica es tener doble acometida, ¿no? Cuando hablamos de acometida estamos hablando de las subestaciones eléctricas que nos brindan los proveedores de servicios de electricidad. En lo que es, por ejemplo, centro de datos,
Esto es un parámetro importante para su evaluación y clasificación de centro de datos. Es más, la norma para centro de datos te dice que esas acometidas deberían ser de diferentes proveedores, proveedor 1 y proveedor 2, cosa que lamentablemente en nuestro país no se puede cumplir porque tenemos un solo proveedor en cada zona, ¿no? Eso, por ejemplo, ese es un tema. Esas acometidas lo que van son a tableros de transferencias automáticas, ¿no? Y esos tableros de transferencias automáticas por lo general suelen conectarse a grupos electrógenos. Entonces quiere decir que tú podrías tener dos grupos electrógenos, uno para cada tablero de transferencia automática, ¿no? Pero no nos olvidemos que desde ya yo tengo un solo proveedor de energía eléctrica. Quiere decir, en mi caso, por ejemplo, que estoy en Trujillo, es Grandina, y Grandina cae, pues ninguna de las dos acometidas va a tener energía. Entonces yo ya no puedo cumplir con un parámetro de una norma internacional. Por eso que en Perú no tenemos más que a nivel 3 centro de datos. Los centros de datos más altos que tenemos, que son de Telefónica y otras empresas, he visto también en Lima, Telefónica tiene 2, he visto el Banco Continental, Banco de Crédito, son nivel 3 nada más, ¿no? Porque no pueden cumplir con todos los requerimientos. Tier 3, ¿no? Entonces tengo dos grupos electrógenos. Estos grupos electrógenos están conectados a un tablero de transferencia automática, ¿no? Un TTA, y estos son los que van a alimentar a transformadores que van a ir al centro de datos. Estos transformadores van a ir a UPS, ¿sí? También a través de, obvio, de sus respectivos tableros, ¿no? Y estos UPS ya son los que van a llegar a todas las líneas de energía. Obvio que estos UPS van a tener aquí sus bancos de baterías. Los bancos de baterías son los que le van a dar la autonomía. Por lo general, los bancos de batería pues, no suelen ser muy grandes porque son bastante costosos y se tiene que dar un mantenimiento cada cierto tiempo, ¿no? Y los UPS van a depender la capacidad de la cantidad de equipos que tú tengas que colocar en tu centro de datos, o si de repente tus UPS lo que vas a hacer es colocar para toda tu infraestructura tecnológica dentro de tu empresa. Entiendo que en las minas deben ponerle UPS a todos sus equipos porque, y sus transformadores a todos sus equipos, porque tienen ahí muchos motores, muchos picos transitorios, ¿no? Un poco para salvaguardar sus equipamientos, ¿no? Entonces, toda esta infraestructura de energía tiene un costo también. Entonces, no todas las empresas la pueden asumir, ¿no? Esto, por ejemplo, les he diseñado desde una universidad, trabaja así, ¿no? Las minas, me imagino que trabajarán así o de repente ponen más controles, más tableros, de acuerdo a la calidad de la electricidad que manejen, ¿no? Es dependiendo también del tipo de mina. También, de repente, ¿no? Claro, entonces va a Goldfield a Goldfield la cima, Sí. o va a ir a otra minera en Goldfield, ¿qué es lo que hacen? Extraen oro y todo el mundo entra con su uniforme y previo a eso pasan por duchas, ¿no? Se cambian y todo, una vez que se cambian, pasan por un detector de metales, se ponen el uniforme, salen, otra vez pasan por un detector de metales. ¿Por qué? Porque Por el oro, ¿no? por el oro, pues, Velocidad. ¿no? Sí, sí, Y sí. igual entran al tema de cámaras y tienen electricidad, pues, como para alimentar a medio Cajamarca. Si se apaga un generador, pues empieza a trabajar el otro y el Claro, otro, claro. algo así Ellos, como obvio que las minas, APBGP. claro, en la mina deben tener una infraestructura de energía bastante más completa, pues, ¿no? Por Sí, toda la energía, pero su calidad de energía también es diferente, ¿no? La tienen que estabilizar cuando vas a llevar a todos tus sistemas informáticos. No te olvides que acá la energía tiene que ser más estabilizada, ¿no? Es diferente una energía que tú la tienes en medio de motores que te generan picos transitorios. A eso yo me refería, ¿no? Profesor, Sí, eh, dígame. bueno, lo que usted ha explicado básicamente es excelente y lo que se ajusta, ¿no? Bueno, otras infraestructuras mucho mayores, bueno, deben darse, pero lo que usted ha explicado es lo básico que se debe tener
prever y cuidar la información. Digo esto, ¿por qué, profesor? Porque yo siempre, no nos hemos puesto de acuerdo, yo manejo el área de automatización y controles industriales, y cuando hay este tipo de eventos, bueno, el sistema dice, pero no, eso no es mi responsabilidad, ¿qué me voy a estar preocupando de la parte eléctrica? Si se perdió, pues ese no es mi problema. Entonces yo creo que el ingeniero que está ahorita estudiando y ha escuchado esta clase, debe tener claro que dentro de la norma establece que nosotros también tenemos que prever esa energía que nos suministra. Yo creo que es así, profesor, pero su explicación ha sido claro y ahora sí lo tengo claro. Más bien, gracias, profesor, por aclararlo. Y usted se ve que conoce bastante, porque yo, la gran mayoría de profesores tengo, no me puedo poner de acuerdo cuando hablo, por ejemplo, de automatización. Piensa que la automatización es tan solo propio de la industria. Creo que la automatización se da en todos sitios, ¿no? Gracias, No, profesor. no, de nada. Bueno, yo he trabajado en automatización un tiempo, de repente por eso, yo he trabajado con Modi, con mi hombro, pero hace muchos años, ¿no? Así que... Excelente, profesor. Tenemos campo bastante. Listo. Ahora, otro contexto muy importante tomando un poco la intervención de su compañero en el ámbito eléctrico, es lo que se llama la tierra de comunicaciones. La tierra de comunicaciones. Esto es una norma que era la EIA-TIA para el cableado estructurado. Esta es la 607. La 607 creo que ya está en su versión 2 o 3. La verdad que ahí, si no recuerdo, hace poco justo terminé una certificación en cableado estructurado. ¿Y en qué consiste la tierra de comunicaciones? Esto, por ejemplo, esto realmente es lo que también la gente de TI lo obvia mucho. Cuando tú tienes cualquier equipo que tiene flujo eléctrico internamente, este equipo se carga de estática. Todos los equipos se cargan de estática, ¿no? Una PC, un switch, todos los equipos se cargan de estática, ¿no? Voy a poner de rojito la estática. ¿Y qué es la estática? La estática son electrones que que se quedan cargados en las partes metálicas de los equipos, ¿no? Y nosotros debemos entender que los microchips o las partes, los componentes de los integrados de los equipos utilizan cargas muy, muy bajas, y al recibir o al poder descargar una estática dentro de esos chips, lo van a quemar, ¿no? Porque no están diseñados para soportar cargas de voltios mayores a 5 de repente, ¿no? 5 voltios, que es lo que trabajan por lo general, aunque hay componentes que trabajan a voltajes mucho menores, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando se hacen los diseños de centro de datos o gabinete de datos, muchos obvian el tema de la tierra. Entonces, por ejemplo, cuando se diseña un centro de datos, tú vas a tener tu gabinete o tu rack, y ahí vas a colocar todos tus equipos, ¿no? Estos equipos tú tienes que aterrarlos, ¿no? Acá hay existe toda una norma que te enseña cómo tú debes aterrar todos tus equipos de comunicaciones, ¿sí? Entonces hay la tierra de comunicaciones y la tierra eléctrica, le llaman, ¿no? Pero una vez que tú has aterrado todos tus equipos, tanto los de comunicaciones como tus equipos de cómputo, eso lo tienes que llevar al conductor más grande que hay en la Tierra. ¿Y cuál es el conductor más grande que hay en la Tierra? La Tierra, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso se llama toma tierra, es decir, todos estos equipos o partes o componentes o accesorios metálicos que se cargan de estática a través de cables conductores, tú lo llevas hacia el conductor más grande que hay en la Tierra, que es la Tierra, y esa carga la desapareces, como dice, dentro de la Tierra, ¿correcto? Entonces, lo que yo he podido ver, por ejemplo, que muchas gente en TI eso no lo consideran, no lo tienen en cuenta. Y peor aún, algunos que lo consideran, pero cometen algunos errores muy, muy, muy críticos, ¿no? Rápidamente, para terminar con este tema, para pasar ya al caso.
un error muy crítico es que cuando tienes, por ejemplo, dos edificios o dos gabinetes, agarran a cada uno, le hacen su pozo a tierra, ¿no? ¿Sí? Y por ahí, inclusive, de repente conectan estos gabinetes o estos edificios. Esto, por ejemplo, es mortal, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, nuestra clase de electricidad, sabemos que estamos generando una diferencia de potencial, ¿no? Que es el voltaje. Entonces, en cualquier situación podemos crear, hay diferencia de voltaje que nos va a generar problemas con los equipos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda o qué le recomienda la norma? Que todas las tierras estén anidadas, ¿no? O sea, llegar a una sola malla, enmallar todas las tierras, los pozos de tierras, y que todas las tierras, tanto la tierra eléctrica, la tierra de comunicaciones, lleguen a una sola malla, ¿no? Para evitar esa diferencia de potencial, ¿no? Pero bueno, eso es todo lo que se conceptualiza como tierra de comunicaciones. Por ahí creo que tenía una pregunta, ¿no? Sí, bueno, los pozos a tierra, pero no es un pozo a tierra por cada gabinete, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una mala conceptualización. Pero bueno, bien jóvenes. Continuamos. Excelente, profesor, excelente. En lo que es la parte de planificación que veníamos conversando, en la parte de planificación lo que vamos a ver es todo lo correspondiente al tratamiento de riesgos y oportunidades. La evaluación de los riesgos, los activos de información, cómo las identificamos, cómo identificamos amenazas y vulnerabilidades, ¿no? Ver cálculo de riesgos, tratamiento de riesgos y selección de controles. Luego que se han seleccionado los controles, tenemos que declarar la aplicabilidad de esos controles y la gestión de los riesgos. ¿En qué consiste todo esto? Todo esto lo que vamos a ver en la planificación es justamente, se resume en este gráfico, ¿no? Es decir, evaluamos amenazas o posibles amenazas que pueda tener la organización, riesgos, para mantener el riesgo dentro de, o por debajo del nivel asumible por la empresa, ¿no? Es decir, de tal manera que esos riesgos no generen o no afecten la competitividad, la rentabilidad de la empresa. Esto con el fin de poder mantener siempre controlado estos tres escenarios que hemos conversado: confidencialidad, integridad, disponibilidad, ¿no? Luego existen los requisitos de soporte, en donde vamos a ver gestión de los recursos, competencias y concienciación, ¿no? Es acá donde les conversaba que cómo vamos a ver los requisitos de la norma y que asegura la competencia de todo el personal, ¿no? Entonces ahí definimos las competencias por cada perfil o puesto de trabajo, por ejemplo. Eso es importantísimo. A veces se contrata por un tema de costo, no necesariamente al personal que debe trabajar ahí, ¿no? No sé si ustedes, bueno, cuando ustedes terminen, sean ingenieros, que ya estamos cerca, van a ver los avisos de periódico, ¿no? Si se dan cuenta, se requiere jefe de TI, pero que sepa programar, que sepa de comunicaciones, que sepa de seguridad, que sepa de todo, ¿no? Entonces, eso también es un tema importante, ¿no? O muchas veces las empresas, para filtrar a sus trabajadores, también ya están ahora colocando algunas competencias tecnológicas, ¿no? Sin necesidad que seas un puesto de tecnología, ¿no? Secretarias, asistentes, etcétera, tendrían que ya manejar ciertas competencias tecnológicas, ¿no? Entonces, eso todo se ve en estas normas. Estos ítems, la norma nos lo define claramente, ¿no? Lo mismo lo que tiene que ver con comunicación y la información, que tiene que estar totalmente documentada, ¿correcto? Y luego está la fase de operación. La fase de operación es donde se evalúa el desempeño del sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Es decir, una vez implementados los procesos en la organización, se debe evaluar periódicamente su función. Para eso es que se planifica la auditoría interna. La auditoría interna se planifica por la misma organización, que es un proceso indispensable para la mejora continua, ¿no?
y permite identificar problemas en el diseño y en el funcionamiento del sistema, ¿no? Eso está claro, ¿no? Entonces, esto también lo pide la norma. La norma te dice que tienes que hacer auditoría interna. Y la revisión de la dirección, que viene a ser un proceso para que la dirección valide el funcionamiento del sistema de gestión de seguridad de la información. Y acá la norma te dice que no tiene que hacerse con un tiempo mayor a un año. Es decir, desde ya la norma te obliga a que hagas por lo menos una auditoría interna al año. Eso es lo que te pide la norma, ¿no? O sea, al año tienes que hacer una auditoría interna en tu sistema, ¿no? Eso todo sistema de gestión te pide que hagas auditorías internas, sea gestión de seguridad de la información, gestión de seguridad en el trabajo, gestión del medio ambiente, gestión de la calidad. Todos los sistemas de gestión te piden que hagas auditorías internas, ¿correcto? Eso es algo que la norma ya lo ha concebido de esa manera. Luego que has hecho auditorías internas, pasa al proceso de mejora en donde tienes que hacer acciones correctivas, es decir, solucionar lo que has encontrado que no funciona o lo que no está funcionando, ¿no? Es decir, las no conformidades. Y obvio, luego, pues, que haces las acciones correctivas, tienes que aplicar esas acciones correctivas, ¿no? Que eso te lleva a una mejora continua. Asimismo, la norma 27001 tiene un anexo, que es el anexo A, que contiene ya 114 controles, ¿correcto? Entonces, ya hay 114 controles preestablecidos por la norma. Quiere decir que nosotros no vamos a inventar la pólvora. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es definir nuestros riesgos, evaluarlos, y para gestionarlos vamos a aplicar uno de esos 114 controles. Por ahí, de repente, vamos ¿cómo diríamos?, adecuarlos a cada empresa, pero los controles ya la norma no da 114, ya está establecido, ¿no? De repente me dirán, pero profesor, de repente mi empresa esta no aplica. Vamos a ver qué aplica. Si no aplica, la adecuamos, pero sí están consideradas casi todas las situaciones que pueden darse, ¿correcto? Y las fases del proyecto de implementación están aquí. Esto lo vamos a ir todavía discutiendo en las siguientes clases, ¿correcto? En donde vamos a empezar a trabajar. Bien, finalmente, los proyectos tienen que estar documentados. Estos son los documentos que debe traer cada uno de los proyectos, ¿no? O mejor dicho, cada uno de los sistemas de gestión de seguridad de la información. La política, el alcance, proceso de evaluación de riesgo, proceso de tratamiento de riesgo, declaración de la aplicabilidad de los controles y los procedimientos que se determinan que tienen que estar documentados, ¿correcto? En nuestro proyecto tenemos que tener esto diseñado. En resumen, un sistema de gestión de seguridad de la información tiene más o menos esta secuencia, ¿no? Tenemos la fase de planeación, que es lo que vamos a trabajar hoy día. Luego vamos a entrar a todo lo que es riesgos, es digamos, la fase un poquito más trabajosa, en donde identificamos los activos de información, las amenazas, las vulnerabilidades, los requisitos legales. Hacemos el análisis de impacto, que tanto eso impacta en el negocio, seleccionamos los controles y luego tratamos el riesgo. El riesgo puede tratarse de diferentes maneras. Asumir el riesgo, ¿qué significa? Que se suceda, no importa qué sucede, que se va a incendiar la empresa, que se incendie, yo no voy a hacer nada. Algo como lo que decía su compañero, ¿no? Que se vaya la energía eléctrica. El señor dijo, no importa que se vaya la energía, asume el riesgo. Lo asume el riesgo. Obvio que se asume el riesgo cuando eso no afecta a la empresa, ¿no? Pero si afecta a la empresa, pues hay que tener mucho cuidado que se asuma o no el riesgo. El riesgo se puede reducir. ¿Sabe qué? Va a suceder un incendio, pero ¿sabe? Yo puedo poner extintores, puedo poner una pintura no inflamable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estoy reduciendo el riesgo. Puede suceder, pero lo he reducido a que suceda, ¿no? Eliminar el riesgo. Cuando totalmente yo puedo hacer que ese riesgo desaparezca, ¿no? ¿Sabe qué? Tengo el riesgo que se me quemen todas las historias clínicas, pues las paso a digital, ¿no? Digitalizo mis historias clínicas, estoy eliminando el riesgo que se quemen. Bueno, de repente puede suceder que se queme el centro de datos, pero voy a hacer mis backups en la nube, por si acaso, ¿no? Entonces estoy eliminando o tratando de eliminar este riesgo. Y transferir el riesgo. ¿Qué sucede? No sabes que yo no sé nada de electricidad, es un riesgo que tengo que saber la electricidad y todo. ¿Sabes qué? Contrato una service, una empresa que se va a encargar de la parte eléctrica, ¿no?
¿sí? Y ellos son los responsables que la parte eléctrica siempre esté una electricidad de buena calidad y que siempre esté fluyendo, ¿no? Esa es una manera de transferir el riesgo. Ya no es mi riesgo, o sea, sigue siendo un riesgo, pero ya no lo manejo yo, sino se lo he transferido a un tercero. Si por ahí me quedo sin electricidad y eso ha afectado a mi empresa, yo hago números y digo, ¿sabes qué? A la empresa que he contratado, dentro del contrato, que si ellos no cumplen, tienen que pagarme, ¿no? O tienen que, de alguna manera, cubrir ese riesgo. Entonces, estos análisis los vamos a hacer en las siguientes clases y luego pasamos ya a la fase de ejecución, seguimiento y mejora. Entonces, estos son todas las fases que vamos a desarrollar. Luego, obvio, de la mejora, nuevamente volvemos a la fase de planeación. Hoy día vamos a trabajar la fase de planeación en el caso en donde vamos a evaluar una empresa específica y vamos a trabajar con eso. Bien, el caso que vamos a trabajar hoy día está acá. Ahorita yo le voy a subir estos materiales. Son las 8:30. Vamos a hacer un break más o menos hasta las 9. Cuarto, 10 para las 9, un break hasta 10 para las 9. Cuando regresen ustedes van a tener ya la invitación al grupo que les corresponde. Por eso, por favor, no se olviden de poner al lado de su nombre el grupo al cual ya están activos, ¿no? Yo les voy a asignar directamente a su grupo. Ustedes van a entrar a su grupo y van a entrar a Blackboard. Van a entrar a Blackboard y en Classroom para que puedan acceder a los materiales. ¿Ok? En Classroom, ahorita les comparto para ver dónde va a estar. ¿Qué materiales necesitan? Les explico rápidamente para que sepan cómo trabajar. El trabajo de grupal. ¿Qué materiales van a necesitar? Van a necesitar la norma ISO, que esa se lo voy a proporcionar, la 27001. El caso de estudio, que también se lo voy a proporcionar. Y una matriz de trabajo, que ahorita se lo voy a mostrar cómo es el trabajo. Un minuto para compartirles. ¿Es todo, profe? A ver, un minuto. Van a necesitar la norma ISO, que se lo voy a compartir. Van a trabajar también con la matriz de trabajo, que es esta matriz de trabajo que están viendo. Esto es lo que van a trabajar hoy día realmente. Y el caso de estudio, que es este de acá. Estos tres documentos les voy a poner el caso de estudio, la norma y la matriz de trabajo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que revisar la norma en estos capítulos, interpretarla bien, ver qué requisito está pidiendo, luego leer el caso de estudio y aquí van a colocar si el caso, la empresa que está en el caso, cumple con lo que la norma le pide o no lo cumple, en qué porcentaje lo cumple y fundamentar su decisión. ¿Por qué creen que lo cumple?